Y acá estamos nuevamente y yo recuperé un poco el aliento de todo lo que dije en el primer bloque, pero yo ya lo estoy viendo, así que lo voy a presentar para que nos apuremos para justamente sacarle jugo a esta entrevista. Él es escritor, editor y docente, nació en Buenos Aires y estudió letras en la UBA. Publicó las novelas Cortes Argentinos, Tácticas de Superación Personal, Las Manos, Los Infieles y Delfines en Venecia, que es el libro que yo les decía que publiqué en @lasommelier de libros. Y está con nosotros Francisco Moglia. Hola, ¿cómo está, Francisco? ¡Feliz día! Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo va? Todo muy bien, me encantó este libro. Por Dios, Me qué buen me libro. alegro, me alegro, me alegro. Estaba en la Feria del Libro y fui a Hojas del Sur, fui a buscar otro libro y de paso hice una nota ahí y me dijeron, te tenés que llevar este libro. En realidad lo empezaron a comentar, empezaron a hablar del libro y yo ya empezaba como a tener ganas de comprarlo y me dijeron, sí, lo tenés que llevar. Me dijo, llévalo que te va a gustar. Y así fue. Contanos un poco cómo nace Delfines en Venecia. Y Delfines en Venecia, a ver, nace de una experiencia personal que me tocó vivir a mí. Viajé a visitar a lo que en su momento era mi novia en Italia y tenía vuelo para volverme a los 4 o 5 días, cuando explotó, digamos, todo esto que fue los primeros momentos de la pandemia, en donde Italia parecía que estaba Mm, como maldita. Ese momento en donde, nada, o sea, Italia era el peor país del mundo, incluso peor que China. Y ahí empezaron a cancelarme vuelos, me lo cancelaron por 7 meses y estaba encerrado en un pueblo medieval italiano mm, de muy pocos habitantes, como completamente aislado. Y nada, fueron pasando los meses y me di cuenta que la experiencia que estaba viviendo era como bastante insólita. Y un poco la necesidad de escribir esta novela surgió también como por ese dicho, ¿no? Que muchas veces se cuenta de que un poco la patria es la lengua. mm. Bueno, yo estaba en un lugar donde no era mi lengua, pero además se hablaba solo dialecto, entonces estaba como Claro. completamente O comprimido. sea que eso es verdad, esa parte es verdad de la novela. Claro, después ahí hay un juego un poco loco que es cuántas cosas son verdad y cuántas son Bueno. mentira. Yo ya ni me acuerdo. No te iba a preguntar igual, no te iba a poner en ese aprieto. No, 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 no. está bien. No, pero qué tremendo esto que decís de nada, ¿no? De quedarte, que fue tremendo lo de la pandemia. Yo ahí en la sommelier puse que lo que me gustaba mucho del libro es que si bien estaba relatando algo que verdaderamente fue trágico para todos, casi una ciencia ficción de la Total. realidad, lo que no pierde la novela nunca es el toque humorístico, ¿no? O sea, tratar el tema, si bien hay temas que en algún momento suceden cosas que son fuertes, Ujú. no pierde esa chispa de decir, bueno, no voy a leer y me voy a deprimir con el libro por rememorar lo que era la pandemia. Claro, a ver, en ese sentido también un poco fue una búsqueda personal, ¿no? De hacer una lectura no necesariamente en clave irónica, pero sí ir encontrando, digamos, ficciones dentro de lo que era una realidad que prácticamente se presentaba más absurda que cualquier ficción que se pudiera pensar. Entonces, utilicé un poco el contexto de pandemia solo como plataforma para construir ficción. Por eso, digamos, me parece que no es una novela que tiene que ver con la pandemia, solamente la usa como un contexto a partir del cual pueden surgir historias casi tan inverosímiles como para nosotros fue la pandemia al principio. Claro, y aparte, bueno, el personaje no se queda. ¿Vos te quedaste 7 meses en Italia? Sí, El personaje se queda menos. se queda menos, sí, sí. Lo hiciste volver Eso fue antes. más, claro, fue una expresión de deseo, De me parece. deseo, claro. Sí, yo soy profe de lengua y tenía alumnos en ese entonces que dábamos clases por Meet, por donde fuera. Claro. Tenía alumnas que se habían quedado varadas en Inglaterra.
y no nada, y no podían volver. O sea, volvieron bastantes meses después, de hecho no podían cursar nada por los horarios. Pero sí, digo, fue tremendo. O sea, si lo pensamos en clave de realidad, fue tremendo. Ahora, para la historia esta de ficción, le viene justo, es el escenario perfecto. Total, sí, porque además, a ver, la pandemia, o sea, alteró muchísimo de la dinámica normal, pero también, digamos, en un lugar excepcional, como puede ser para nosotros, un pueblo medieval perdido en el medio de la montaña de Italia, también fue generando como un impacto en donde alteraba un poco la psicología de las personas y las hacía mucho más proclives a inventar historias dentro de la historia que se estaban creyendo de a poco que era la pandemia. Bueno, pero justamente esta, no estoy spoileando nada, ¿no? Digo, la novela se llama así, ¿no? Delfines en Venecia. Y fue una nota real. O sea, yo justamente con la foto posteé la nota de ese entonces, Claro, que había sí, sí. delfines en Venecia, ¿no? Y en el pueblo hay dos bandos, los que creen y los que no, y es todo un tema. Pero creo que todo se magnificaba también en ese momento. Claro, y además también, a ver, muchas veces la ficción sirve un poco para hacer como, nada, una especie de puesta en abismo de ciertas coyunturas así que están todo el tiempo reverberando en la realidad. En ese sentido, digamos, el tema de las fake news, en un contexto en el que la información era tan sensible como cuántos muertos, dónde, las vacunas, etcétera. O Mm. sea, todo empieza a entrar dentro de una especie de nudo confuso de qué es verdad, qué es mentira, y al final un poco lo que terminó pasando fue la gente terminó creyendo lo que quería. Hay gente que hasta el día de hoy sigue creyendo que realmente hubo delfines en Venecia y que nadaron porque se limpiaron los canales, pero qué sé yo, o sea, un poco también Bueno, pero un es poco un fue, poco no eso. digo puntualmente esto, pero digo, un poco fue cierto porque lo que empezó a pasar, yo me acuerdo que empezó a pasar acá fue que, por ejemplo, los patitos empezaron a caminar por el medio de la calle. Digo, un poco la naturaleza empezó como a copar las calles que estaban desiertas de personas, ¿no? No, Eso fue no, real. a ver, que el mundo sería mejor sin la humanidad, estamos Estamos completamente de acuerdo. completamente. No, pero después de repente, también me acuerdo que en ese momento a mí me empezaban a llegar algunas noticias medio raras, decían algo así como, en Mendoza están los ciervos caminando por la calle, Sí. y las fotos después tenían todos carteles en chino. Era como que ya no había una discriminación más o menos de Creo que era un base. deseo, ¿no? Que por lo menos si nosotros nos teníamos que quedar adentro, los animales fuesen libres, ¿viste? Claro, sí, no, pero digo, la ficción se apoyó mucho en eso, mucho del fenómeno por un lado de la confusión, pero por el otro lado también de esa construcción de relato que muchas veces nosotros nos hacemos de la realidad, ¿no? Cuando ante la duda de si una información es verdadera o falsa, o ante la duda de qué está pasando, tenemos como una tendencia, un impulso a reponer con un relato propio algo. Mm. Y un poco la ficción se fue armando alrededor de ese concepto también. ¿Y la novela la escribiste en Italia o la escribiste cuando regresaste? Mira, la novela fue un pacto que yo hice con la familia de mi novia en ese momento, porque estábamos completamente encerrados. Entonces, en un momento, claro, la interacción ya era un exceso, Claro. y un exceso sobre todo para mí que hablaban y no entendía nada. Entonces, utilizando a mi exnovia como intermediaria, básicamente lo que le dije fue, yo necesito escribir una novela, necesito, digamos, tener mi dimensión de mi Mm. propia lengua. Entonces, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, por favor, déjenme ser. Y entonces fueron 4 o 5 meses que sistemáticamente empezaba a escribir a las 10 de la noche cuando se iban todos a dormir, terminaba a las 4 o 5 de la mañana y al otro día me había comprometido a levantarme para cocinar el almuerzo, porque algo tenía que hacer, ya era Claro, como claro. Estabas de intruso, demasiado. algo había que hacer. ¿Eran muchas Claro. personas dentro de la casa? Éramos, a ver, la nona, que Claro. Ah, la como nona la existe, abuela, claro. la tía, la hija de la tía, mi exnovia y el hermano. Ah, eran los que son los personajes. O sea, la cantidad era la misma.
Sí, Está sí, sí, bien, sí. está bien, está Después bien, ¿no? Porque hay se que cambiaron pensar los la cantidad nombres. también, ¿viste? No es dato menor. Yo tuve la suerte que me quedé aislada sola, entonces, o sea, para muchos fue una gran suerte, creo que para mí también, porque bueno, nada, tenía como la casa para mí, o sea, No, bueno, hablaba pero con la compu, escribía, o sea, al principio yo no te voy a mentir. Solo los primeros meses, los 2 primeros meses, creo que fue un estado ideal que tuve, que fue la claro, primera vez que sí. no trabajé tanto. Eh, y que pude hacer cursos, escribir, o sea, me dediqué como un poco a eso, es cierto, pero cuando Claro. hay tanta gente adentro de una casa, Y es que, digamos, cualquier interacción forzada, ya sea con mucha gente o incluso con uno mismo durante un tiempo prolongado, en algún punto va a hacer emerger algún tipo de, no sé si de oscuridad, pero sí algo se va a activar que como un mecanismo de defensa, lo que fuera. En ese caso, por ejemplo, a los 3 meses ya que estaba ahí, eh, se me activó en mí, empecé a tener un humor que era como mm, tipo, ¿por qué no salís a dar una vuelta a ver si te agarra COVID? Faltaba que claro. me dijera. ¿Tuviste COVID? Y sí, o sea, me di todas las vacunas, tuve COVID, o sea, quiero creer que tengo una especie de coraza, de inmunidad eterna de COVID, porque tengo 3 vacunas, lo tuve 2 veces, o sea, nada Claro. más, no sé qué más me falta. No, sí, bueno, creo que todos atravesamos como un poco lo mismo, ¿no? Las 3 vacunas, las 4 vacunas, el COVID, en fin. Sí. ¿Y vos das clases? Porque ahí leí que sos profesor. A ver, o sea, la economía de muchas personas que escribimos es como una especie de rompecabezas, ¿no? De diferentes cosas. Y a fin de mes no siempre tenemos todas las piezas, hay que decirlo. Mm, Eh, pero sí, un poco lo que hago, doy algunos talleres de escritura, hago claro. seguimiento de obra, doy algunas clases a veces de español para extranjeros, escribo algunas guías de estudio sobre clásicos de la literatura universal y bueno, un poco Claro, de eso. hay un poco de todo. Sí, sí, Todos, sí, creo que sí. todos hacemos un poco de todo. O sea, Claro, sí, es que, bueno, a ver, la yo dimensión que vos me hubiese quedado en Italia, pero literatura, bueno. libro, lengua, es como que ¿Y vos vivís en Capital Federal? no. Ah, Yo en este momento estoy viviendo en la montaña, en un pueblo de pocos habitantes. bueno, también te la buscás, perdón, ¿eh? No en Italia, sino en el Valle tras la Sierra, Córdoba. Ay, qué lindo. Bueno, pero Por e- Sí, no, no, es muy lindo, pero en algún momento, o sea, inmediatamente después de terminar la entrevista, voy a tirarme de cabeza en la salamandra y aprenderla porque estoy hace frío, ¿no? Bueno, pero mira, yo estoy en estudio gordo. de radio y estoy acá como tapada también. Hoy hace frío en todos lados. Pero bueno, claro, o sea que siempre fue esa tu realidad cuando viajaste a Italia también. No, no, no. O sea, hubo un momento en el que me fui a vivir a Europa y después terminé viviendo en Italia, después viví en Canadá también, pasando mucho más frío que el que se puede imaginar, Claro. digamos, incluso acá en Córdoba. Y bueno, no, o sea, tuve, digamos, o sea, un pasado reciente medio itinerante, volví a Buenos Aires, estuve un año y después dije, va, y me No, vine para acá. y bueno, por eso te digo, porque la experiencia en un pueblito medieval no debe ser, ya sacando el contexto, no debe ser feo en otra situación, Ah, digamos. fue realmente muy linda. Después, obviamente, cuando toda la situación pandémica empezó a relajarse un poco, obviamente que es un lugar muy disfrutable y Claro. todo. Pero básicamente yo creo que también un poco de ahí me quedó, nada, cierta inquietud o ciertas ganas bueno, de probar un estilo de vida similar, Mm, pero con toda la gente alrededor hablando la lengua que hablo yo. claro. O sea, Un poquito más, un poquito pueden más de tenerme a español, otro por nivel favor. de profundidad. ¿Y ahora estás con algún proyecto nuevo de escritura? Hace 4 días, creo, terminé de escribir una novela Ah, que se llama Vendrán días menos salvajes. vendrán días menos. Eh, Dios te oiga. y sí, bueno, claro. O sea, lo único que puedo adelantar es que no se sabe, todavía yo no sé si el título tiene que ver, digamos, con un optimismo empedernido o es simplemente parte de una ironía. Claro.
Pero bueno, y ahora estoy entrando hoy justamente en el proceso de corrección que a veces lleva Mm. un poco menos que escribir la novela, a veces lleva un poco más, a veces, bueno, Me quiero meter, dependiendo. me quiero meter un poco ahí porque, bueno, en este programa tratamos de generar eso, ¿no? Que el otro escriba del otro lado también, que la gente se anime. Yo doy un taller literario también y yo he aprendido a través de los años y de los talleres a los que fui y de mis profesores que Ujú. uno escribe y después se corrige, se corrige, se corrige. Sí, ¿Cómo sí, es claro. ese proceso? O sea, una vez que terminaste de escribir la novela, viene este paso que es fundamental. A ver, te diría que el nivel de importancia es igual de importante o más importante Claro. que la escritura, Mm, digamos. O sea, la escritura de un texto, ya sea largo o corto, es como la creación de lo que sería una especie de piedra, que en sí claro. misma, digamos, es toda la sustancia, pero que, digamos, tiene ciertas irregularidades de forma, tiene desprolijidades, tiene vicios. Entonces, la parte de la motricidad fina, de empezar a esculpirla y dejar algo que realmente, bueno, te represente o sientas que vale la pena y todo, es, no existe una cosa sin la otra y esta segunda instancia es como ya, digamos, lo que se va a ver, ¿no? La Mm, parte que va a quedar visible a los ojos de los demás. A ver, no por, en mi caso, cada escritor tiene una experiencia distinta. sí, sí. En mi caso, este proceso de corrección también lo relaciono con toda una instancia que yo tuve en textos mucho más viejos, que es escribir novelas que van a la basura. Es decir, Mm, parte de yo encontrar una especie de estilo y un tono y un ritmo y aprender incluso a corregirme a mí mismo, nada, incluyó, digamos, muchas novelas escritas que después las terminé, incluso de corregir y dije, y noche, será la próxima. claro. Y lo Pero no haces. una o dos, o sea, No, varias. no, sí. Uno tiene como más acumulado cosas que no quiere publicar que lo que quiere. Pero lo haces con alguna otra persona que te ayuda con la corrección. A ver, yo hoy tengo como un proceso ya establecido. O Claro. sea, termino de corregir, o sea, termino de escribir la novela, la dejo una semana, la vuelvo a agarrar y la hago como una corrección bien fuerte, la dejo 1 o 2 semanas más, la vuelvo a corregir, leyendo algunas partes en voz alta, a ver Mm, cómo quedan. Después se la doy a un grupo de 4 o 5 primeros lectores y primeras lectoras, como para que me hagan como una especie de devolución. Y ya una vez que recabo todo eso, le doy como una corrección final. claro. Te voy a poner en mis clases de taller para que te escuchen las chicas que vienen a mi taller que me traen el texto y no lo quieren corregir después. Ay, no. También. Claro, siempre el nuevo, siempre texto nuevo. Bueno, no, en algún momento hay que sentarse a corregir el que uno está trabajando, si no es como difícil. Ahora, es un proceso que por momentos puede ser súper tedioso, llega un Ujú. momento que, o sea, llega a un nivel de redundancia que es un poco enfermizo, ¿no? Porque estás leyendo una y otra vez lo mismo, y ya cuando pasaste por la misma novela 4 o 5 veces, ya es como decís, bueno, pero incluso de repente también yo creo que se le pueden encontrar como momentos así muy divertidos de corrección, de alterar ciertas ideas, de ir encontrando como un tono con mayor frescura en determinados momentos en los que por ahí estabas medio duro, medio dura escribiendo. O sea, es como una oportunidad que si se le encuentra, digamos, la sintonía fina, se disfruta también. ¿Y ya hay editorial para esta próxima novela? No, Todavía no. Bueno, está abierta yo la sí, convocatoria. todavía estoy en la categoría de escritor que tengo que salir a buscar editorial, no Claro, es que no, tengo. bueno, pero por ahí Hojas del Sur, bueno, podría. Todo, todo puede ser, pero por el momento Por el estoy más momento no. enfocado En en, la en corrección. tratar de cerrarlo, claro. Claro, tal cual. Francisco, una última preguntita y ya te libero para que vayas a... La para que no te mueras de frío. salamandra, la Eh, salamandra. ¿Qué mensaje le dejarías a alguien que empieza recién ahora a escribir y que ve un camino largo por delante? Mirá, yo creo, a ver, yo doy talleres de escritura también y es como la piedra fundamental, ¿no? Cuando
se da de hablar de esto, para mí, digamos, dependiendo siempre, digamos, hay que tener un cierto nivel de autoconciencia respecto de qué quiere cada persona respecto de la escritura. Es decir, si vos querés realmente encarar hacia un lugar más, más serio o realmente tenés ambiciones serias, no sé si es una cosa u otra, pero en un caso, por ejemplo, definitivamente vas a tener que tener, por un lado, bastante tolerancia a la frustración. Ujú. O sea, eso desde ya, o sea, vas a tener que hacerte fuerte también en cuando las cosas no salen y las líneas no salen, los párrafos no salen, terminaste una novela y una editorial por ahí no te la quiere publicar o lo que fuera. Pero después fundamentalmente, y en cualquier caso diría que encontrar la forma de disfrutar del proceso de escritura. O sea, habitar la situación de escritura desde un lugar placentero, ir divirtiéndose, ir desarrollando una buena capacidad de sorprenderse a uno mismo cuando está escribiendo, que si uno tiene la capacidad de sorprenderse a uno mismo, probablemente va a generar algo positivo y empático en un potencial lector. Y eso, entre un optimismo surrealista y una buena tolerancia a la frustración y entenderlo como algo que estás decidiendo y que lo estás haciendo en buena medida para pasarla bien y bueno, para sentirte realizado. Así que un poco por ese lado yo le encararía el consejo o los consejos para la gente que está empezando a escribir. Bueno, Francisco, muchas gracias. Yo recomiendo mucho esta novela. A mí la verdad es que me encantó. Me divertí mucho leyéndola. Eso fue lo que me pasó. Me divertí, que creo que es importante. Así que bueno, te vamos a dejar ir. No quiero Bueno, ser culpable de un congelamiento. Muchísimas gracias por estar y por este tiempo. muchas gracias a vos, Y, Luciana, y bueno, espero que lo disfruten si lo leen el libro. y feliz día de vuelta. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Y yo antes de despedirme del programa quiero saludar, los chicos están acá y cumplieron años. ¿Cuántos? 4 años al aire. Muy bien, Actitud Bohemia cumplió años y los queremos saludar acá desde la Sommelier, que siempre están haciendo el aguante y afuera se comen como medio programa, pobres. Así que muy feliz cumpleaños y por muchos más de 4. Y bueno, esto es todo por hoy. Martes, Día del Escritor. Saludo de vuelta a todos. Gracias por acompañarnos como todos los martes. El martes que viene es el Día de la Bandera y es feriado. Y yo creo, no quiero prometer cosas que después no cumplo, pero creo que tengo una sorpresa para el 20. No voy a decir nada. Ya se van a enterar. Vuelve algo que hablando de la pandemia, durante la pandemia nos sostuvo. Pero eso lo dejo para después. Les mando un beso y que tengan una muy buena semana.